Bueno, pues tras la pequeña tregua del calor de ayer, hoy de nuevo están subiendo las temperaturas y lo peor es que van a subir todavía más en los próximos días. De hecho, Sanidad ha hecho una especie de alerta por altas temperaturas, sobre todo en las zonas de medianía de las islas como Gran Canaria y La Palma. Estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Con buen color. Se ve que ha estado usted visitando las playas, las costas de Lanzarote. Bueno, más bien las costas. Ayer estuvimos por los charcones, la primera vez, sorprendido de lo espectacular que tenemos por ahí, y afortunadamente no se conocen ¿Nunca había tanto. estado usted en los charcones? No, nunca. Así que agradecerle a quien me llevaron, que lo pasé muy bien. Pues la verdad es que los charcones son sitios ideales, verdad es que los accesos son complicados, pero también eso es lo que hace que no haya mucha aglomeración de personas, aunque es verdad que ahora con esto de los ERTE, que hay muchos lanzaroteños que no pueden trabajar, pues una de las mejores formas de pasar el tiempo, sin duda, cuando hay calor, es la costa y sobre todo el mar. Buenas tardes, don Andrés. ¿Qué tal, Jorge? Está usted también muy moreno, está usted yendo a la playa, ¿no? Sí, fui a la playa del pueblo, yo voy a las Cucharas, a la playa de Costa Cucharas. de Guise y bien, muy bien. Un día estupendo, ayer un poquito más de brisita, el sábado quizá era un día más playero, pero bueno, está bien. Está bien, porque la verdad es que el verano, como dicen algunos, realmente en Lanzarote y en Canarias en general empieza a partir de septiembre, los meses de septiembre y octubre. Hoy al menos yo y yo creo que muchos lanzaroteños se desayunaban con una muy triste noticia, sobre todo para aquellos, insisto, que lo conocíamos, es el fallecimiento, curiosamente, en la isla de Lanzarote, del empresario gran canario, sobre todo del sector inmobiliario, don Jaime Corteso Mació. Hay que decir que ayer llegaba a la isla de Lanzarote y creo que sufría un infarto. Él ya es verdad que hacía tiempo había tenido algún problema que otro del corazón y de verdad que de aquí tenemos que darle un fuerte abrazo a toda la familia de Jaime Corteso. El hombre, para que todo el mundo que no lo conozca, era digamos, el que promovía, el principal promotor del islote del Francés, representaba una sociedad de inversores y yo creo que se ha ido con la pena, porque él llevaba más de 20 años, Andrés, que se dice fácil, intentando urbanizar esa zona que era de su propiedad, ¿no? Pues sí, nosotros hemos hecho una pieza informativa y hemos cogido algunas de sus palabras y la verdad que el hombre, casi lo seleccioné en una primera parte, pero luego la desestimé porque tú le hacías una pregunta de, bueno, ¿estás ya cansado de venir? Y el hombre ya decía, estoy cansado de venir a Lanzarote, pero se refería lógicamente a ese arduo intento de sacar esa pieza de suelo que al final ha quedado como una zona ruinosa o como una zona al menos desperdiciada. Una de las zonas ahora se ha convertido, de poder ser una de las zonas más utilizadas por el lanzaroteño y el arrecifeño, la zona que nadie puede utilizar porque está sin urbanizar. Y que le pueda costar mucho a la gente. Y la gente prefiere más ver allí un aparcamiento y un muro que ver una zona que, si llega a un buen acuerdo, que era lo que pretendía Cándido Reguera en su día, pues posiblemente hubiéramos ganado una zona importante. Precisamente una persona que conoció mucho a Jaime Corteso fue Pedro de Arma, que no sé si en aquel entonces también era concejal de Arrecife. Perdona, Jorge, era el concejal de urbanismo con Cándido Reguera. Que fue cuando intentaron de alguna manera solventar ese problema, pero tampoco... Ahí vimos las imágenes con Herzog, con el famoso arquitecto, ¿no? Incluso hubo un proyecto con Calatrava también, que se gastó su dinero en el proyecto. Don Pedro de Arma, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jorge. Bueno, muy buenas tardes. Pedro se encuentra con ustedes, creo. Y también Andrés Martinón. Andrés, pues un fuerte abrazo para todos y para la audiencia después de tanto tiempo. Pues sí, don Pedro. Bueno, le hemos llamado porque yo sé que usted tenía, pues no es que fueran amigos íntimos ni mucho menos, pero sí tuvo cierta relación y conocía a Jaime Corteso, un hombre que lo tenían loco también los políticos y sobre todo los concejales y los alcaldes, porque le prometían una cosa pero nunca terminaba de sacarse adelante ese proyecto que él tuvo en el islote que quería, en el islote del Francés, que tuvo varios proyectos. De hecho, prácticamente él decía, mire, elijan ustedes lo que quieren hacer y yo se los apruebo. Al revés casi. Sí, bueno, yo quería empezar pues haciéndole llegar a la familia mi más sincero sentido pésame con respecto a Jaime, que fue una excelente persona en el trato personal.
yo en lo político, pues no me gustaría hablar de política, porque después de 6 años separado de la política y no queriendo saber mucho acerca de lo que pasa, aunque me preocupa mi isla, por supuesto, ¿no? Y me preocupa a su gente, ¿no? Decir que yo conocí a don Jaime Cortezo, como lo conocieron muchos, en un viaje que hizo y organizó a Miami para ver un complejo que quería él más o menos trasladar Bueno, a la isla ahí de Lanzarote. coincidimos todos los periodistas con usted y con toda la expedición de políticos y empresarios que fueron, ¿no? Efectivamente, yo era vicepresidente del Cabildo, el presidente era don Enrique Pérez, y fuimos acompañados también, o nos acompañó Segundo Rodríguez. Sí. Aparte de una ristra de... Bueno, estaba Manuela de Armas, estaba Isabel Denis, Juan Ferrer, creo que Juan también fue. Ferrer, Sí, bueno, sí. había mucha más gente, y habían empresarios, pequeños empresarios de la zona de Arrecife. Sí, sí. Había mucha gente que quizá hablar o reunirse con don Jaime. con don Jaime, pues le hacía un poquito de peluz, ¿sabe? Sí. Se le ponían los perros engrifados por lo que pudiera decir la gente, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pero él intentó, no sé cuántas veces, intentó con todos los grupos de gobierno que hubieron en el Ayuntamiento de Arrecife, intentar conseguir hacer algo en el islote del Francés. Una parcela importantísima al que le han dado 40.000 vueltas, lo chotearon donde quiera que iba, pues los pseudos que todos conocemos le hacían pues el vacío, no querían saber nada porque eso iba en contra de los intereses políticos de los partidos, ¿no? Pero tuvo muchos proyectos, como ustedes dijeron. Aquí él intentó, con el señor Calatrava, le mandó para que le hiciese un anteproyecto, algo, un boceto, y por hacer el boceto le pidió 3 millones de euros. Óigalo bien, 3 millones de euros por un boceto. Y entonces, claro, el hombre desistió y dice, yo no me puedo gastar 3 millones cuando resulta que el ayuntamiento no es capaz de decirme si me deja hacer algo o no. En efecto. Y con respecto al arquitecto o artista o Herzog, si recuerda, estuvieron aquí en Lanzarote también, y fue cuando Cándido, fuimos a una cena con él, o un almuerzo, visitamos el islote, y a él le parecía fantástico el tema de un edificio singular, que fuese Un icono. lo que significa pues Arrecife un poco y tal, y bueno, al final pues no sé lo que pasó, se le pagó, vino tal, pero no sé, al final se desechó todo. Es más, este señor estaba hasta de acuerdo, y la gente lo critica mucho, esa famosa nave que dejamos ahí, si usted recuerda, quien tiró abajo, como se había prometido, la Rocar, fue el grupo de gobierno encabezado por don Cándido Reguera y este que le habla. Sí, señor. Tiramos abajo la Rocar como lo habíamos prometido, en contra de, nos pusieron 40.000 trabas, si usted recuerda, Sí. que si la Uralita, que si después era que si había aceite en algunas aljibes. Bueno, nos pusieron trabas por todos lados del Cabildo para que no pudiésemos tirar abajo el islote. Al final lo tiramos, con todas sus consecuencias. Y se quedó la nave que hay en estos momentos ahí. Esa nave tiene un valor impresionante, hay que visitarla, ¿eh? Es una nave de piedra toda interior y tal. Y él decía, aquí se puede poner un museo de lo que quieran, de la sal, la museo de la sal, museo de la pesca, como se quería también hacer. Lo que sea, y recuperarla, ¿no? Bueno, pues al final el proyecto quedó ahí. María Isabel Denis, si usted recuerda, llegó a poner 20.000 metros cuadrados de los cerca de, pues no sé si son 90.000 que tiene, para dejarlo construir. ¿Quién tiró abajo el plan general de Arrecife? Y que, todavía seguimos sin plan, por cierto. Y todavía seguimos sin plan. Bueno, realmente ha sido esta una historia que se hace mucha demagogia fácil, ¿no? Porque lo que está claro es que, don Pedro, usted lo sabe, al final, más tarde o más temprano, si no se le deja construir, vamos a tener que pagar una millonada y corremos ese peligro. Será dentro de 5 o de 15 años, pero al final alguien tendrá que pagar ese desaguisado. Don Pedro. Para mí lo lamentable, sinceramente, es que este hombre luchó y luchó, defendiendo sus intereses, por supuesto, claro, como empresario. Nadie va a defender algo que no le dé una rentabilidad, ¿no? Claro. Bueno, pues este hombre lo defendió y tal. Murió y fue incapaz de ver
que su proyecto y el proyecto del resto de sus socios podía salir a la luz pública. Y murió precisamente, miren cómo son las coincidencias, en la isla de Lanzarote. De Lanzarote. Pues Pedro, un abrazo y suerte. Muchas gracias y ya digo, no digo hasta la próxima porque no creo, espero que no sea para hablar del fallecimiento De un otra amigo. persona. Pues venga, Pedro, un abrazo. Saludos, Pedro. Un fuerte abrazo para todos ustedes y para la audiencia, por supuesto. Venga, Pedro de Armas, que fue durante un tiempo, sobre todo en los años 90 y principios de los años 2000, un hombre importante dentro de la política de Lanzarote. En este caso, pues conoció precisamente a Jaime y conoció todos sus proyectos, pero que cómo iban cayendo uno tras otro. Y ahí tenemos, para uso y disfrute, no se sabe de quién, menos de los lanzaroteños, que era lo que teníamos que haber hecho. Es decir, es que resulta asombroso, ¿no?, que esa pieza de la ciudad no se haya dejado desarrollar, al menos con algo espectacular, con algo que marque diferencia, que él estaba dispuesto. Y cuando tengamos que pagar, pues si por los locales de los solares de Ginores se ha pagado unos 30 millones de euros, cuando tengamos que pagar aquí, pues 80, 90, ya veremos lo contentos que se pondrán todos estos que han impedido que se desarrolle esa zona. Bueno, a mí solo me gustaría primero sumarme al pésame que todos hemos mostrado por el fallecimiento de Jaime, a su familia. La verdad es que coincidimos en varios años, ¿no? Pues teníamos también él también era propietario de una cadena de emisoras también de los medios de comunicación. De 7.7 Radio, y fue una persona importante en Canarias. Nosotros estuvimos con él hasta el año pasado y la verdad es que tenía muy buena relación con él. Llegué incluso a visitarlo en Las Palmas y la verdad es que fue una sorpresa muy desagradable cuando me lo comentaron esta mañana. Sí, bueno, son muertes, cuando uno se muere de Pues un ataque de corazón siempre son muertes inesperadas, ¿no? Pero en este caso era inesperado porque el hombre, a pesar de que tuvo achaque en su día, ya parecía que estaba... Y era una persona muy alegre, vitalista. Bueno, vitalista, con muy buen humor. Y luchador, porque él ha tenido también peleas en los tribunales también, tuvo conflictos o tuvo su... Bueno, a él se le hizo una campaña ahí en Gran Canaria de también. Garza y toda aquella en zona. Telde, sobre todo, era la zona que está antes de llegar al aeropuerto, Sí, ahí tenía una promoción complicada. Fue una promoción que tuvo mala suerte y unas personas que él había advertido que eso tenía problemas con Costa, trataron de beneficiarse para quedárselas gratis y denunció encima a él como que le habían vendido, le habían estafado, ¿no? Al final, después en segunda instancia, finalmente le dieron la razón y dijo que fue todo lo contrario, que esas personas actuaron de mala fe, no el empresario que había advertido. Los compradores. Los compradores habían actuado, que lo que querían al final era quedarse con una cosa que no se podía, o tenía duda que se pudiera construir, a cambio de que se lo dieran gratis. Es una cosa increíble, que siempre... Pero bueno, siempre hay que atacar a los empresarios y las personas de a pie, siempre tengan o no tengan la razón, hay que dársela. Es la estupidez en la sociedad que vivimos. Bueno, vamos a ver, porque no sé si tenemos la historia de Aría, en este caso, ¿qué ocurrió en Mague? Pues hubo un susto. Después las cosas, la verdad es que se exageró, pero viendo, don Pedro, cómo casi 10 unidades de coches policiales, entre Policía Nacional, unidades de Policía Nacionales, Guardia Civil y Policía Local, llegaron al aula, ¿no? Sí, al aula de naturaleza de Mague, donde se encuentran precisamente confinados los inmigrantes que llegan. Pues antes de que puedan pasar a la nave de Argana, tienen que pasar un confinamiento hasta que se compruebe que no están contagiados con el virus del coronavirus. Hombre, la verdad es que fue llamativo, ¿no? Yo coincidí con la policía, yo yendo para abajo, desde Guise para Recife, y ellos subiendo para arriba, y la verdad es que era llamativo, ¿no? Ver todo el despliegue. Evidentemente esto lo hacen en este caso porque es más fácil comprobar que una persona que está recluida en un centro de inmigrantes, o en este caso en las instalaciones provisionales de la naturaleza, que comprobarlo en la casa, que también se haría, ¿eh? Si alguien se salta un confinamiento, también se le va a buscar con los cuerpos y se fuera. Pero lo que no se entiende, Pedro, es que fueran solo 2 personas y se hiciera tamaño despliegue. Sí, pero ¿no? y el problema que pueden causar si estas 2 personas, porque si están confinados es que no se sabe si están bien o no. Está claro, tiene que pasar ese periodo de confinamiento. Y si es una persona potencialmente contagiosa del coronavirus, ¿qué hacemos? ¿Se puede poner una desgracia? Pero vamos, que sorprendió y se llevaron un susto. Vamos a ver la pieza que tenemos preparada para lo informativo.
Aunque fuentes vecinales hablan de varios inmigrantes los que escaparon en la noche del sábado del confinamiento en el aula de la naturaleza de Mague, fuentes de la Cruz Roja señalan que solo salieron 2 personas a comprar tabaco. Lo cierto es que la concentración de vehículos policiales, casi 10, entre policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional, para buscar a los que salieron sin permiso por los alrededores del pueblo, creó la preocupación entre los vecinos que hablaban de fuga masiva, de motín, cosa que se niega rotundamente desde fuentes policiales. Evelia García, concejal de la oposición de Aría y miembro de la plataforma de José Torres Estinga, ha sido muy crítica con todo lo que está ocurriendo en Magues con la inmigración. Están como sardinas en lata, o sea, no podemos mantener ese hacinamiento y esas condiciones. Luego, por otro lado, es lógico y normal que la gente que se arriesga su vida y endeuda a su familia para buscar un futuro mejor no quiera permanecer hacinado en esas condiciones. Además, hay un agravante importante. Se une a esta circunstancia el hecho de la crisis sanitaria que estamos viviendo. O sea, porque se supone que en el aula de la naturaleza se ubican hasta pasar la cuarentena necesaria por el tema del COVID o dar un resultado de PCR negativo y en tal caso se trasladan a Recife. Pues bien, dadas las circunstancias actuales, se están solapando los llegados en una patera con los llegados en otra y están coincidiendo al mismo tiempo en el mismo habitáculo personas que pueden ser positivas con personas que son negativas o que no sabemos. Estos inmigrantes, al igual que los otros que han llegado esta semana, hay que confinarlos y hacerles las PCR para descartar que están contagiados y luego deben pasar unos días de confinamiento hasta confirmar que no existe ninguna posibilidad de transmisión. Bueno, pues creo que tenemos ya al alcalde de Aría, Alfredo Villalba, también al otro lado del hilo telefónico. Don Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Alfredo, ayer, en la noche del sábado, mejor dicho, pues se vivió con cierta preocupación, al menos esto es lo que nos llamaban a muchos vecinos de Aría y de Mague, precisamente mostrando su preocupación por lo que estaba sucediendo en el aula de la naturaleza, que hay que decir que son instalaciones, si no me equivoco, propiedad del Cabildo de Lanzarote, ¿no, Alfredo? Sí, así es. En el año 88 el Pleno del Ayuntamiento de Aría le cede la titularidad al Gobierno de Canarias y a su vez al Cabildo Insular de Lanzarote. Bueno, lo cierto, Alfredo, es que ocurrió, bueno, 2 personas al parecer, porque allí los vecinos de Mague nos decían a nosotros que eran muchos más, que eran 15, 20 personas que se habían escapado o se habían amotinado, en fin. Lo cierto es, Alfredo, que se está creando una situación ya bastante problemática en esa aula porque ya de hecho no cabe más gente. Sí, así es. El sábado, pues bueno, vivimos una situación un poco no, bastante desconcertante, pues porque es cierto que se habían escapado 2, así lo dicen las fuentes policiales y así lo pude comprobar con mi presencia. Y desde luego que fue una situación bastante caótica porque no se sabía el número de personas que se había escapado y solamente había cuatro policías nacionales custodiando a 63 personas. Una situación bastante complicada, bastante dramática y en un aula de la naturaleza que tiene una capacidad para 36 personas y había 63. Por lo tanto, ahí fue donde se produjo una confusión bastante amplia porque en un principio se pensaba que eran 68 personas las que estaban, en realidad habían 63 y hubo mucha confusión por parte de los cuerpos de seguridad. Eso fue lo que provocó bastante caos, en el que hubiera mucha gente por la zona, muchos recursos por la zona dispersos buscando a personas una vez contabilizadas, ya estaban todas dentro, pero bueno, se tenía esa duda de si eran 63 o si eran 68. Claro, ahí se explica, Alfredo, un poco el despliegue policial, porque no tiene mucho sentido que si fueron 2 personas nada más, que además creo que fueron a comprar tabaco y regresaron a la hora y media, pues tampoco era para hacer ese despliegue. Pero claro, si no se sabía exactamente el número... pues... Pero el desconcierto era muy grande porque había 4 efectivos de Policía Nacional custodiando el edificio y entonces no podían salir a buscar a más nadie ni podían sacarlo, lo tenían controlados desde el punto de vista policial. Evidentemente esos son ellos, los profesionales, los que marcan cuáles son sus protocolos de actuación y no querían sacarlos para comprobar el número de personas que estaba dentro de las habitaciones hasta que no vinieran refuerzos. Y ante esa duda, al no saber exactamente el número de personas que estaba afuera, pues, y habían 63 personas en total dentro del aula de la naturaleza, generó un desconcierto muy grande
y aparecieron todas las patrullas disponibles, todos los recursos disponibles de Policía Nacional y de Guardia Civil y de Policía Local para poder intentar controlar la situación, porque en un momento concreto no se sabía exactamente cuál era el número de personas que estaba afuera ni los que estaban dentro. Una vez que se comprueba todos los que estaban, ya habían vuelto esas 2 personas que habían salido buscando fundamentalmente comida, porque la comida que se les da en primera instancia es bastante deprimente, eso es cierto, y además buscaban cigarros. Esa fue la explicación que ellos mismos nos dieron cuando sobre las 11:30 o 12 de la noche, pues bueno, mandamos a buscar un intérprete para que se tranquilizaran todos, porque muchos de ellos ni siquiera entendían qué es lo que estaba pasando, porque fueron unos concretos de un habitáculo en el que estaban los menores los que se habían escapado. Es verdad que se generó una situación pues muy caótica dentro de un pueblo tan pequeño, y la situación evidentemente fue bastante desbordante, pero bueno, una vez que se comprobó exactamente que estaban todos dentro, que no había nadie fuera, y que 2 de ellos además fueron capaces de reconocer que habían salido a comprar tabaco, y así lo corroboraron algunos de los vecinos que en su momento incluso le dieron hasta cambio para que pudieran comprarse esas cajetillas de tabaco. Y otro dato importante, estas personas que se escapan son aquellas que ya tenían PCR negativos. Lo digo para que todos tengan también cierta tranquilidad, a sabiendas de que la tranquilidad en estos momentos, pues con la cantidad de personas que había en un habitáculo tan reducido, pues no es una tranquilidad absoluta, evidentemente. Alfredo, ahora Pedro y Andrés te quieren hacer unas preguntas, pero simplemente una cosa para aclarar. Es verdad que ayer antes de ayer tuvieron que habilitarse en la propia terraza del Aula de la Naturaleza para poder dar cobijo a todos los inmigrantes que estaban albergados en esa aula. Sí. Es Sí, decir, así fue. porque, Así fue. Las tres mujeres que en ese momento estaban, porque además yo estuve el viernes por la tarde, estuve por ahí, en ese momento no estaban todas las pateras, había menos personas, no había nadie durmiendo afuera, y cuando sucedió todo esto, pues me acerqué hasta el lugar, como no podía ser de otra manera, y comprobé con mis propios ojos como había las 3 mujeres que estaban durmiendo fuera, y eso sinceramente cuando ya pues bueno, puse el grito un poco en el cielo, porque desde luego eso no son condiciones para mantener a nadie, ni manteniendo una cuarentena, ni haciendo absolutamente nada. Eso es totalmente inhumano, y en ese aspecto el rechazo total y absoluto por parte del consistorio norteño, en el que en un momento determinado accedimos a llamar a la delegación del gobierno. Muy amablemente nos atendió a altas horas de la noche la subdelegada, y bueno, se le trasladó con documento además de lo que estaba sucediendo allí, y fue cuando empezaron a ponerse en el asunto de que allí no podían estar accediendo tantísimas personas a un habitáculo con unas condiciones bastante limitadas, y que desde luego no es operativo para nada. Eso lo hemos dicho ya en innumerables ocasiones, pero que desde luego si hay que dar cobijo se da, pero vamos a dar las cosas en condiciones, no de la manera que se estaba haciendo allí, que además se utilizaba una cocina en la que no cabían casi ni los colchones. Cuando fuimos con el intérprete estuvimos dentro con ellos, y sinceramente es unas condiciones bastante lamentables para que cualquier persona pueda pasar ni una cuarentena ni absolutamente nada. Venga, Pedro, una pregunta rápida. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, una reflexión. Yo no entiendo muy bien la explicación que se ha dado con respecto a la situación que se dio el otro día, porque es que hasta terrorífico sería que no sepan la gente que está en cada habitáculo, si hay varios habitáculos, porque a mí no es por no decirlo así, pero es fácil que si hay 20 y cuentas 18, faltan 2. Si hay 20 y cuentas 15, faltan 5. Por eso no entiendo muy bien la explicación de la situación de incertidumbre que se produjo el otro día, pero eso será así. Con respecto a las instalaciones que evidentemente creo que el alcalde está criticando, ¿se va a hacer algo por parte del consistorio? Porque es verdad... ¿La Cámara? ¿Perdón? No, lo que está preguntando Pedro es si se va... No, todavía no he terminado. Pero para que responda eso, porque es que antes no lo pregunté, antes no hice pregunta, antes fue una reflexión, porque no entiendo muy bien la situación de psicosis, porque es fácil de saber quién está y quién no está. El tema de las instalaciones, el alcalde está diciendo que no son de recibo porque ya está sobresaturado, e incluso a lo mejor, sin estar saturado, no son las mejores instalaciones. ¿Va a hacer algo el ayuntamiento? ¿Va a dirigirse a la delegación del gobierno, al gobierno canario e incluso al gobierno central, que es el que tiene las competencias? Es que se me están cruzando, estoy cruzando al siguiente invitado
con lo que usted me está preguntando y se me hace... Mira, bueno, te lo resumo rápido, en lo que ha preguntado si va a hacer algo el Ayuntamiento de Aría en relación al uso de esas instalaciones para albergar, para seguir albergando, en este caso, a inmigrantes cuando llegan a la isla de Lanzarote. La titularidad, evidentemente, el recurso como tal es del Cabildo. Evidentemente es un recurso, pero no se puede convertir en el recurso, no se puede convertir en el único recurso. Y desde luego que las imágenes que yo vi allí, sinceramente bastante desagradables, que en un momento determinado en el que la situación se tranquiliza y uno de los inmigrantes empieza a tener problemas de estómago y empieza a vomitar, la situación es bastante dramática cuando vemos que la ambulancia tarda durante más de media hora en llegar hasta el aula de la naturaleza para luego dar traslado, para que luego a su vez cuando haya un alta tenga que estar una pareja de la Policía Nacional a disposición de volverla a trasladar hacia el aula de la naturaleza. Nosotros toda esa problemática se le trasladó el domingo por la mañana tanto a la delegación del gobierno como al propio presidente del gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, y durante esa mañana lo único que estuvimos haciendo es intentando trasladar lo sucedido durante una noche que fue totalmente caótica y en el que ese recurso no se puede convertir en el único recurso. La situación que nos trasladan es una situación de emergencia, es una situación de crisis. Nos dicen que incluso en el puerto de Arguineguín se están bajo una serie de carpas. La situación es bastante dramática y es una situación que se nos escapa a las autoridades locales. Nosotros hacemos nuestro trabajo, nos ponemos en contacto con delegación del gobierno, con gobierno de Canarias para trasladarle lo que está sucediendo. Evidentemente, el grito en el cielo lo he puesto en el momento en el que veo a una señora durmiendo al raso prácticamente con una pérgola encima. Y no solo eso, sino que además también los propios efectivos de la Policía Nacional pasan durante toda la noche al raso. La verdad que hay que agradecerles enormemente el esfuerzo que hicieron, no solo durante esa noche, sino el que han hecho durante todo esto, y la verdad que he podido comprobar la profesionalidad de todos y cada uno de los cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, bomberos, Policía Local, Cruz Roja. La profesionalidad es total y absoluta. Ahora, lo que no se puede es que todos los efectivos de esta noche estuvieron pasando toda la noche al raso la guardia que tenían que hacer en un momento de máxima tensión durante ese fin de semana. Alfredo, Total. última pregunta y rápido porque está esperando también otro alcalde, en este caso de Teguise, y también diputado. Sí, Alfredo, soy Andrés Martinón. Una cuestión, el otro día, en la entrevista del día, hablabas de Marcos Vergás, que parece que abandona la concejalía del área de Bienestar Social o de Asuntos Sociales, que reconocías que tuvieron hasta momentos de tensión, pues porque preparaban todo esto, el aula de Magues y demás. Ahora, sin Marcos o Marcos fuera de juego, no sé, ¿con quién está hablando por parte del Cabildo? Porque es verdad que la responsabilidad son del Estado, toda la inmigración, pero, lo has dicho tú, es un recurso del Cabildo, el aula de la naturaleza, y no sé si hay alguien al frente, no sé si Isabel Martín ha tomado las riendas, nosotros no sabemos muy bien quién está al mando. Hugo también, ¿no? Independientemente de quién esté o deje de estar al mando, a nosotros nos corresponde trasladar a las autoridades pertinentes responsables de esta situación el momento que se vivió este fin de semana. Y así se ha hecho, se ha trasladado, como bien dije, a la delegación del gobierno y al propio gobierno autonómico, que sabemos que de manera inmediata, y hay que también agradecer la respuesta inmediata que tuvieron, tanto el sábado por la noche como el domingo por la mañana, desde muy temprano se pusieron en contacto conmigo, y desde luego que lo que interesa aquí es resolver el problema. A mí me da exactamente igual quién es el que lo resuelve, y como todos bien sabemos, la situación se nos escapa a las autoridades locales, tanto ayuntamiento como cabildo. Esta es una situación dramática, es una situación de emergencia, y en el que tenemos que alzar la voz para que Madrid de una vez por todas tome las riendas en el asunto y sea capaz de habilitar los espacios necesarios y las fórmulas que sean necesarias, porque lo que se nos viene encima no va a ser precisamente lo que se nos viene encima es muy parecido a lo que hemos vivido durante todo este fin de semana, con una avalancha de llegadas de pateras. Por lo tanto, las autoridades pertinentes tienen que ya empezar a trasladar estos problemas y resolverlos de una vez, porque la situación va a estar muy complicada, sobre todo con estas calmas que tenemos en el horizonte y que tenemos y que estamos disfrutando, entre comillas. Pues Alfredo, muchas gracias por intervenir y aclarar muchas de las cosas y tener esa posición que, en fin, que muchos en Aría, muchos, en este caso muchos ciudadanos de Aría, pues que quieren una solución y sobre todo que se les diga la verdad. Un abrazo, Alfredo. Saludos. Gracias, buenos días. Hasta luego. Alfredo Villalba, alcalde de Aría, en este caso del Partido Socialista. No, te digo nada más que un breve Sí. apunte. Andrés recordaba, o el alcalde recordaba, que hay gente durmiendo en unas carpas habilitadas en el muelle de Arguineguín y en Puerto Nao.
Ayer la gente que durmieron. llegó ayer, Ayer. no, y esta mañana estaba. Sí, la ¿no? casetilla esa que Esta ya se ha mañana visto ahí. estaban, yo vi entrando la Policía Nacional Sí. y a Cruz Roja entrando todavía Sí. y pasaron toda la noche. Precisamente porque Mm. no se le puede llevar... Porque no porque caben. No caben porque podrían caber de aquella manera como cabían, porque llegaron a haber 63. Ujú. Ahora solamente hay unos, me están diciendo, cerca de 40 ¿En por dónde? ahí. ¿En dónde? En el aula de la naturaleza. Entonces, Acaba de decir el alcalde más de 60. ¿eh? no llegaron a haber más de 60, Ajá. pero ya se ha vaciado ya prácticamente casi la mitad. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que no pueden haber, porque hasta que no sepan si estos 53 que llegaron, subsaharianos, tienen algún tipo de problema de contagio, no lo pueden meter en esa aula, porque no se puede tener la separación necesaria para tenerlo. De hecho, Evelia aislado. García, de la Plataforma Municipal de Aría, ella asegura, también yo creo que ahí no sé si lo hace con conocimiento o no, que se han mezclado. Ella denuncia también, lógicamente está en la oposición, pero yo creo que no, o por lo menos así del Bueno, alcalde lo no que sé. dice en Cruz Roja es que no, y Que por no. eso, y por eso se ha pedido a la policía que no los lleven. Efectivamente, como medida de Como seguridad. seguridad, y lo que han hecho Cruz Roja, que es la responsable, digamos, de la ONG en toda España del tema de la inmigración cuando llegan vía patera, pues en este caso son los que controlan el tema de la seguridad, aunque es una competencia directa de la Policía Nacional, en este caso del Estado, ¿no? Que eso hay que decirlo. Hombre. Y es verdad que el gobierno de Canarias empezó a moverse, pero por aquello de ser del mismo color político, siempre hay como una pleistesía y se va dejando que los problemas se enquisten. Pues en este Y problema debería levantar la voz. Dios. no, y aquí Y tenemos en que, otros muchos. nosotros ya veníamos advirtiendo en el mes de julio, veníamos advirtiendo de esa posibilidad de avalancha de patera, porque el propio delegado del gobierno, el señor Anselmo Pestana, había reconocido que la inteligencia española sabía de que habían cambiado las rutas y que había unas 1.500 personas en la frontera de África, sobre todo en la zona desde el Sáhara hasta Marruecos, en la costa, digamos, atlántica, para saltar hacia Canarias. Vamos con Osvaldo Betancourt, que es alcalde de Teguise y también es diputado. Lo vamos a utilizar para las dos cosas. Osvaldo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Y perdona porque se nos ha complicado este programa. La actualidad manda siempre en los medios de comunicación, don Ya Osvaldo. estoy acostumbrado a que me dejes al último. Y menos mal que anulé la entrevista con Jesús Machín, porque si no me mata, me mete en el calabozo. Mire, don Osvaldo, dos cositas. ¿Qué tal? Usted hoy por la mañana creo que se entrevistaba con la Federación Turística para un poco ver qué cosas se pueden hacer para que la industria turística en Costa Teguise pues siga funcionando. Bueno, lo primero que te reivindica la industria turística es que Lanzarote ha pasado, lo primero que te dice, Lanzarote ha pasado de ser un ejemplo a nivel internacional. Aquí tuvimos una comitiva de la Organización Mundial del Turismo enseñándole la isla, enseñándole al archipiélago del Chinijo, viendo que éramos un destino solvente, un destino seguro. Y un mes después, lógicamente, lo que te dice la Federación Turística de Lanzarote es que lo que necesitamos de forma perentoria es bajar esa ratio epidemiológicamente hablando. No somos un destino turístico, somos en este momento una de las regiones de Europa con un alto índice de contagio y por tanto esto es lo primero que demandan la Federación Turística de Lanzarote, el hacer todo el esfuerzo a nivel institucional para aplicar esas medidas de seguridad e intentar bajar esa ratio. Yo creo que a partir de ahí se abre un discurso de conectividad, a partir de ahí se abre un discurso de intentar cambiar modelos turísticos y demás, ¿no? Pero lo primero ¿le ha pedido algo a Teguise? ¿Le ha pedido algo el Sí, empresariado? claro, lógicamente es hacer presión para implantar los test en puerto y aeropuerto. Eso ya lo dije en el mes de junio en el propio Parlamento de Canarias y lógicamente en este momento hay una antítesis cuando vemos que se le está intentando exigir al ciudadano esas medidas de seguridad, ese distanciamiento, esas mascarillas y por otro lado vemos que nuestros puertos y aeropuertos carecen de todo tipo de medidas de prevención. A nadie que entre por el aeropuerto se le pega un tiro en la frente con, entre comillas, con un termómetro o que más hacer una prueba de un test o un PCR. Yo creo que eso es una antítesis y después de muchísimos meses vemos a un gobierno de Canarias salir otra vez a la improvisación, a decir que van a intentar poner esos PCRs en esos puertos y aeropuertos, pero creo que en este momento necesitamos un gobierno unido, que no lo vemos, y necesitamos un gobierno que no salga detrás de los problemas, sino que sea previsor, al igual que con el tema de las pateras que estaban hablando. Ya en el mes de noviembre, en una pregunta al Parlamento también, le instaba al gobierno de Canarias a buscar todos los medios necesarios porque, lógicamente, siempre
la calma chicha en Lanzarote viene septiembre, octubre, y los números a nivel de estadísticas que lo da el delegado del gobierno, siempre se dice que por septiembre es cuando más arribadas de pateras y cayucos tenemos en esta costa, y vemos en este momento pues cómo estamos sin una infraestructura acorde para custodiar a estos inmigrantes, y más en este caso si vienen contagiados. Osvaldo, ahora dejo a mi compañero, pero la triste realidad, don Osvaldo, es que ya se venía anunciando desde hace meses atrás, es que el CIBE no ha funcionado en los últimos meses y yo diría años. No hay infraestructura porque está totalmente desmantelada la pequeña infraestructura que había antes para albergar a los inmigrantes. La situación es que ya no se puede repatriar por el tema del COVID, no se está repatriando como se hacía antiguamente, por lo menos a los 10, 15 días, la mayor parte de los que llegaban se les desplazaba. Efectivamente, entonces no se está repatriando. Las cosas se pueden salir de madre. Gente que saben del tema, saben que en los próximos días va a seguir llegando más pateras. No, la cosa ya se ha salido de madre, Jorge. Vamos a ver, a nadie se le esconde que en este momento hablamos de un drama humanitario. Y por tanto llevamos muchísimas décadas aquí en Lanzarote y en Fuerteventura viendo este drama humanitario. Si bien en este momento lo que nosotros estamos reivindicando al gobierno de Canarias es que, lógicamente, no sea sumiso. Y hay que decirlo así. Esto no es una cuestión de política, esto es una cuestión de intentar poner, con los propios recursos que tiene el Estado, pues intentar poner todos los mejores medios para que este drama humanitario se lleve de la mejor manera posible. Ya han llegado a esta comunidad autónoma 4.000 personas, se han multiplicado por 500 la recepción de inmigrantes en nuestras costas. 4.000 personas a día de hoy han llegado en cayucos a Canarias. Y, lógicamente, estamos tirando de albergues en Tefía, en Fuerteventura, de aulas de la naturaleza, aquí, como todo el mundo sabe, en el pueblo de Mague, el albergue de la Santa, que dijeron al principio que era temporal y ya lleva prácticamente un tiempo consolidado, en el pueblo de Yaiza. Y no hablamos de racismo ni una cuestión xenófoba, ¿no? Hablamos de todo lo contrario, de ser un pueblo solidario, pero de poner los mejores medios, las mejores infraestructuras para que, lógicamente, se pueda custodiar y, si vienen contagiados con el COVID, que se cumpla con la medida de seguridad. Y lo dije en mi anterior intervención del Parlamento. Yo creo que tenemos ahí a primera reacción en los cuarteles de Arrecife, y, por cierto, hoy Ángel Víctor Torres sale diciendo que va a pedir al gobierno de España esos cuarteles. Parece ser que me va a tener que contratar como asesor, porque al igual que le decía lo de los test de puertos y aeropuertos, también decía lo del tema de los cuarteles, y hoy anuncia que lo va a pedir, pero vemos que va un gobierno muy retrasado, un gobierno muy sumiso, y por tanto yo en este momento creo que hay que ser previsores, hay que tener los datos encima de la mesa, y con estos datos hay que levantar la mesa y exigir a Madrid una redistribución también a nivel territorial, porque islas fragmentadas como Lanzarote y Fuerteventura no pueden aguantar, por muy solidarios que sean, esta presión de migración que estamos recibiendo en estos días y que vamos a recibir, nadie se le esconda, en los próximos meses. Osvaldo, te pido por favor un poquito más brevedad en la respuesta para que podamos hacerte dos preguntas al menos. Don Pedro, hágalo usted una. Alcalde, buenas tardes, y me alegro que el problema de comunicación solo sea conmigo, porque lo veo entrando en todos sitios. Y por cierto, que me hizo gracia ahora lo de que Ángel Víctor Torres lo contrate usted, porque esto te va a convertir en una cadena, Usted contrata a Gladys, Ángel Víctor lo contrata a usted, no vamos a parar de contratar gente. A mí me gustaría... ¿Perdón? Sí. Que me gustaría preguntarle, la inmigración estamos centrándonos bastante en uno de los problemas, pero se une también a la crisis que estamos viviendo, tanto sanitaria como económica por culpa del COVID. A mí me gustaría preguntarle por nuestro municipio, por Teguise, y por si se van a tomar medidas concretas para activar un poco la economía. No sé cómo, de verdad que no sé cómo, pregúntele a los asesores que tiene la presidenta, los economistas televisivos, pero, hombre, alguna ayuda a los pequeños y medianos empresarios, incluso a los grandes, porque también tienen derechos y porque crean puestos de trabajo, y también a los autónomos. ¿Se va a activar algo por parte del ayuntamiento? ¿Hay posibilidades? Bueno, lo primero es el comentario. Si mi contratación por parte de Ángel Víctor Torres tiene igual de resultado como la de Gladys Acuña por parte de Teguise, que ya hemos hecho un convenio con la Asociación de Sordomudos de Lanzarote, hemos intentado tener la ordenanza de rehabilitación de vivienda, que la llevamos en los próximos meses, sea tan fructífera, bienvenido sea. Con respecto al tema de qué es lo que va a hacer Teguise cara a esta crisis de COVID que estamos viviendo. Lo primero es decir que Teguise también ha sufrido una merma de casi 4 millones de euros de ingresos, y mañana a las 8 de la mañana tengo una reunión con el interventor porque tenemos que volver otra vez a ajustar el presupuesto municipal, porque hay unos servicios que están firmados, hay unos servicios que cumplir, y lógicamente no podemos dar ayuda a todo el mundo, que las vamos a dar, pero sí nos vamos a hacer en esa modificación a centrarnos en
ayudas sociales, en plan de empleo y en intentar activar, como usted dice, la economía. Lo primero que le hemos pedido a la red es que nos hagan una valoración de una bajada de entre el 20 y 30% de las tasas de ocupación de vía pública y lógicamente, intentar que esa bajada se aplique en el primer trimestre del año 21, porque en este año no podemos, porque estamos adheridos a la red tributaria. Y lo demás es dinamización comercial, siempre y cuando nos lo permitan las autoridades sanitarias. Teníamos para esta fecha ya un programa de dinamización que no podemos implantar porque lógicamente no podemos fomentar lo que es la agrupación social. Así que la situación está adversa, pero nosotros, a través de programas que vamos a presentar en las próximas semanas, intentaremos llegar a todos y a cada uno de las solicitudes que nos van llegando al ayuntamiento. Pero termino como empecé. Teguise está sufriendo una merma en cuanto a la recaudación de unos 4 millones de euros y también de eso tenemos que hablar. Última pregunta, don Andrés Martínez. Sí, Osvaldo, ¿qué tal? Hola, Andrés. ¿Qué tal? Doble pregunta, porque doble situación, como parlamentario y como alcalde. Tema educación. Lo primero, la vuelta al cole. ¿Qué sabes tú? Porque si se decía que, o así lo dijo Manuela Armas, que si las cifras de COVID seguían como estaban, se están reduciendo muy ligeramente, no habría vuelta al cole. No sé si sabes alguna fecha o algo como parlamentario. Y como alcalde de última hora, creo que enviaban hace muy poco, en las últimas horas, el AMPA del Colegio de Costa Teguise, el PG Verde, enviaba un comunicado diciendo que el Colegio de Costa Teguise era el único que no solo no se reducían las ratios, sino que se incrementaba. No sé qué sabes tú y si es cierto o no. Bueno, rápidamente, con la vuelta al cole estamos preparados en el municipio de Teguise. Ya hemos hecho todo lo que nos lo ha pedido la consejería, de la mano del claustro de profesores, y lógicamente estamos ya, la guardería municipal, lo que nos llamamos de forma coloquial la guardería municipal, la escuela infantil empezará el día 9, pero con respecto a la entrada del colegio, más que me preocupa, lógicamente, es el CEIB de Taichi y el CEIB de Costa Teguise. El AMPA del PG Verde se ha pronunciado, tengo una pregunta presentada en el Parlamento para el pleno de finales de mes, porque me extraña que la propia consejería lo que haga, en vez de aumentar grupos para bajar la ratio, es reducir grupos, casi 3 grupos, para aumentar la ratio. Esto es una antítesis y hoy parece ser que la consejera dice que la culpa es del ayuntamiento, que ya uno está acostumbrado a asumir todo tipo de culpa, pero es que porque dice que el suelo no está cedido. Yo le recuerdo a la consejera que el suelo está cedido hace 3 años en su anterior mandato de la consejería y lógicamente estábamos esperando para que se hiciera proyecto y obra, como hicimos en el centro de salud, así se lo hemos dicho, pero voy a esperar y voy a ser cauto para esa pregunta en el Parlamento, me digan cuáles son los motivos por qué el colegio de Costa Teguise no baja la ratio, sino la aumentan, y lógicamente si se van a mantener las medidas de seguridad con ese aumento de la ratio, y lógicamente si va a bajar la calidad educativa, que no será por los profesores porque tiene un gran claustro de profesores, pero sí estamos preocupados, no solo el ayuntamiento, sino los padres, porque el colegio tiene la edificabilidad que tiene, es el colegio que más barracones tiene en toda Canarias, y ya a estas alturas que nos estén diciendo que la culpa es del ayuntamiento por el tema del suelo, pues yo creo que es volver otra vez al inicio y no lo vamos a permitir. Pues Osvaldo, muchas gracias. Simplemente teníamos otras preguntas, pero también ya nos hemos quedado sin tiempo, tema de Famara, pero ya hablaremos mañana o pasado. Buenas tardes, don... Sí, me gustaría hablar del tema Famara, Jorge, porque este fin de semana se vivieron imágenes que al ayuntamiento no le gusta. Por eso digo, pero ya su amigo y compañero Eño ya estuvo por aquí y ya dio las correspondientes explicaciones. Siempre se adelanta. Ya dio las correspondientes explicaciones en el informativo. Buenas tardes, Osvaldo. Muy bien, buenas tardes a todos. Osvaldo Betancor, alcalde de Teguise. Vamos, un minuto de publicidad y vamos a estar con la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez. Bueno, pues ya está aquí en los estudios de Lancelot Televisión, Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife por el Partido Popular, que también recientemente pues recibía la noticia que también ahora pertenece a la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Astrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena. Muchas gracias. ¿De qué la nombraron? ¿De comunicación? Sí, Secretaria Nacional de Comunicación. Eso es la primera. ¿En Lanzarote ya ha habido alguna persona que ha ostentado algún cargo de ese nivel? No, en la Dirección Nacional no.
Ha habido miembros de la Junta Directiva Nacional, también del Comité Ejecutivo Nacional, pero desde luego de la Dirección Nacional, que es el núcleo duro del presidente nacional Pablo Casado, es la primera vez. ¿Y eso, Astrid, se debe a un premio por algo o a qué se debe eso? Pues no lo sé, la verdad. Tendría que preguntarle a usted al presidente del partido porque a mí no me lo explicaron. Pero bueno, yo evidentemente para mí y para el Partido Popular de Lanzarote es un honor que estemos, pues solo somos 23 personas las que formamos parte del gabinete de la Dirección Nacional de Pablo Casado en todo España, y por lo tanto, pues evidentemente para mí es un honor ser secretaria nacional del partido, claro. Astrid, usted ha pedido que se haga, ha pedido al gobierno de Canarias, creo, que se haga PCR a toda la comunidad educativa, en concreto a los profesores. Claro, yo hemos oído al Gobierno de Canarias y al Servicio Canario de Salud, o sea, a la Consejería de Educación y también a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a estar muy preocupados por la situación de Arrecife. Incluso en algunos casos han hablado de posibles confinamientos, y yo lo único que hago como alcaldesa de mi ciudad es preocuparme por mis vecinos. Y si es verdad que están altas las cifras de coronavirus en Arrecife, a mí me parece fundamental que en aquellos municipios o territorios de Canarias en las que tengamos un índice de contagio superior al que el Servicio Canario de Salud o los servicios sanitarios de la comunidad autónoma planteen, pues que es verdad que a esos profesores se les haga un PCR. Lo hace la Comunidad de Madrid, y no entiendo por qué no se puede hacer en Arrecife. Por lo tanto, esa ha sido la reivindicación desde el Ayuntamiento de Arrecife, pero al parecer han comunicado en los medios de comunicación que no se va a hacer. Y Astrid, algunos han dicho que usted ha tratado de desviar la atención de por qué Arrecife ha sido la zona donde, bueno, se ha dicho ese titular, yo creo un poco exagerado, pero de que ha habido más contagios porcentualmente que en la capital de España, en Madrid. Pero ¿y yo por qué tengo que desviar atención? Mire, el ayuntamiento no tiene competencia sanitaria. No podemos adoptar ninguna medida. El tema de la gestión de la pandemia tiene solamente dos competentes, que son uno el gobierno español y uno el gobierno autonómico. El Ayuntamiento de Arrecife no tiene competencia. Yo le garantizo a usted que si en el inicio de la pandemia, el 17 de marzo, el Partido Popular o yo hubiera tenido competencias para adoptar medidas, pues probablemente hubiera adoptado medidas muy diferentes a la que adoptó el gobierno español y el gobierno de Canarias en estos años. Lo hemos hablado en el Congreso de los Diputados, también lo hemos hablado en el Parlamento de Canarias, qué medidas nosotros hubiéramos planteado. Incluso en el Pacto de Reconstrucción también planteamos una serie de medidas adicionales porque entendíamos que las medidas que se estaban adoptando no eran las idóneas. Y bueno, pero desgraciadamente el Ayuntamiento de Arrecife no tiene capacidad ni competencia ni poder para adoptar ninguna medida. Corresponde al gobierno español y al gobierno canario. Por otro lado, Arrecife. ¿Qué ha hecho Arrecife? Arrecife hemos constituido, y además ha sido, yo creo que un gran acierto, una mesa insular de alcaldes liderada por el Cabildo Insular de Lanzarote, donde la presidenta ha liderado desde el día 1 y yo creo que de manera muy además afortunada esta mesa insular de alcaldes, y todos los alcaldes hemos adoptado por unanimidad todas aquellas medidas que se iban a implantar. De manera que Arrecife ha implantado las mismas medidas que Teguise, que Aría, que San Bartolomé y que todas las demás, y aquellas que nos planteaba el gobierno español y el gobierno canario. Nosotros no hemos ido por libre. Ya que haya habido tantos contagios en concreto, y luego también, Astrid, porque ahora paso con Pedro, si cree que ha sido desafortunada las declaraciones que ha realizado la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, el situar los contagios o estar controlados, digamos, de alguna manera, porque están concentrados en los barrios de Titerroy y de Argana y de Valterra. Mire, creo que el Cabildo no tiene competencias en materia sanitaria, lo tiene el gobierno canario. De manera que a mí sí me ha parecido que no se ha explicado bien a los medios de comunicación los contagiados. Mire, en Titerroy, y me lo explicó bien a mí el Servicio Canario de Salud por teléfono cuando me he preocupado, porque yo tengo que decir una cosa. A pesar de ser el ayuntamiento, dicen ellos, los más contagiados, en Arrecife no tenemos datos oficiales. El Servicio Canario de Salud ni nadie de la Consejería de Sanidad se ha puesto en contacto con nosotros para coordinar, para llegar a acuerdos, para líneas de actuación. Nosotros no sabemos nada de la Consejería de Sanidad. Oficialmente nunca se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos nada, pero yo sí me he informado.
no hablan de territorio y me lo han especificado a mí personalmente, es verdad que a lo mejor no lo han explicado bien en los medios, hablan fundamentalmente de centros de salud. En el centro de salud de Titerroy, por ejemplo, todos los residentes son residentes en Arrecife. No es verdad. Muchas de las tarjetas sanitarias, muchos de los usuarios del centro de Titerroy están residenciados, muchos en Playa Honda. En Valterra, hay muchos de Valterra que son residentes en Arrecife. No es verdad. Hay muchas personas. Entonces, lo que me dijo el Servicio de Canarios de Salud es que no entendiéramos el número de contagios por residente territorial, sino por centro de salud. Bueno, claro, que Arrecife tiene usuarios que no viven en Arrecife, que así también Arrecife. Pero de serlo sería en cierta manera lógico, porque las ciudades con más población son evidentemente las ciudades que porcentualmente tenemos más posibilidades de contagio. En el campo, en el bosquecillo no se va a contagiar a nadie porque nadie hay, ¿entiende usted? Pero es verdad que de cualquier manera, si esto es así, tendrán que decir por qué las personas que son competentes en esto, que es fundamentalmente sanidad. Y lo único que yo hago es preocuparme por mis vecinos. Mire, si está tan mal, hagan ustedes los PCR, aunque sea a los profesores, porque son muchos profesores, porque van a ser muchos alumnos y porque esos niños pueden contagiar a nuestros abuelos. Nos han dicho que no, espero que evidentemente, bueno, he oído en la prensa que no, a nosotros, digo, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, con lo cual esperamos que recapaciten y que efectivamente en Arrecife se puedan hacer esas pruebas. Pedro Martínez quería hacer una pregunta muy interesante. Alcaldesa, buenas tardes y felicidades por el nombramiento, ¿eh? Se nota cómo está comunicando que se le da esto, ¿no? El tema de comunicar, por eso el nombramiento. Por un lado, me gustaría preguntarle si se va a tomar alguna medida con respecto a la situación que se está dando, porque ya son bastantes quejas, que no es culpa del ayuntamiento, pero sí puede tomar alguna medida para el cierre del recinto ferial y sobre todo evitar los botellones, que a pesar de endurecer las normas, se están produciendo botellones, sobre todo jueves, viernes y sábado. Y por otro lado, también recordarle que, hombre, ustedes habrán sentado todos en la mesa de alcaldes, pero hay ayuntamientos que han tomado otro tipo de medidas. Por ejemplo, abrir el ayuntamiento, que eso ya es una pejiguera que tengo yo, y sobre todo porque vienen a hablar con uno para decirle que por qué no se puede entrar en el ayuntamiento cuando tienen que solucionar pues muchos papeleos. Dos preguntas, alcaldesa. Mire, la primera es una orden que está dada desde la alcaldía. Hace ya 2-3 semanas hemos planteado con un informe de la policía local que el cierre del recinto ferial, viernes y sábado, que es donde se producen botellones. Solamente falta un informe de un último departamento que no se ha hecho porque bueno, los empleados públicos también se van de vacaciones, con lo cual hemos tenido que esperar a la incorporación para firmar ese decreto de cierre del recinto ferial para que, los fines de semana no se produzcan los botellones que se están produciendo, pero llevamos ya semanas trabajando en este tema. Y con respecto al registro, totalmente de acuerdo. Yo ya hace tiempo que he hablado con el concejal de régimen interior y le he planteado que el registro tiene que estar abierto, pero es más, como bien sabes, también vamos a plantear que el ayuntamiento, y se va a hacer, ya está tramitándose, se abra los martes y los jueves por la tarde, pues para poder hacer frente a todo ese trabajo y todas esas personas que no pueden venir por la mañana, o bien que está colapsadas las mañanas, porque son más de 200 y pico personas las que vienen todas las mañanas. Entonces lo que se ha planteado es la apertura del ayuntamiento por la tarde también, martes y jueves, y la del registro, que debe ser inmediato también. Pues felicidades, porque me parece que han escuchado las muchas quejas que se producen durante la mañana. Sí, muchísimas, pero de verdad, para los primeros que es incómodo el COVID es para el ayuntamiento, te lo garantizo. Estoy cansadísima para de todo esto. El mundo, alcaldesa, para por todo eso, el mundo, que no todo esto va a ser, esto de la pandemia, desde luego no solamente para los vecinos que lo están sufriendo, y mucho, nosotros también lo estamos sufriendo muchísimo, y digo, vamos a intentar en la medida de lo posible pues hacer las cosas lo mejor posible. También tenemos unos empleados públicos que evidentemente tienen derecho a luchar y a defender su salud y su seguridad. Y cómo se conjuga, tenemos, ya lo sabes, una ratio de pocos empleados públicos en proporción a nuestra población y a nuestras necesidades. Y bueno, las vacaciones, los días libres, las bajas, hay mucho empleo público de baja, con lo cual hay que saber conjugar, bueno, pues la seguridad y la salud de los trabajadores, el exceso de trabajo y también, bueno, pues esta situación que está. Pero de todas maneras, alcaldesa, por ejemplo, el Cabildo de Lanzarote, también el comité de empresa o los trabajadores, los sindicatos habían planteado también a la presidenta del Cabildo, pues hacer como lo tienen ustedes,
y la presidenta Cabildo le dio una solución, que era que vinieran la mitad por la mañana, la mitad por la tarde. Oiga, y rápidamente se pusieron todos a trabajar por la mañana sin ningún problema de salud. Bueno, eso también lo hicimos nosotros en junio, en mayo, junio. Nosotros en el ayuntamiento hicimos eso también, un planteamiento que yo le hice al concejal, que se lo dijera así a los sindicatos, es que si había tantos problemas, claro, pues que no pasaba nada, que planteábamos 2 jornadas, es decir, de 8 a 3 y de 4 a 8 o a 9 y bueno, afortunadamente lo pudimos solucionar. Andrés, una pregunta. Sí, hola Astrid, la pregunta mía va un poco por una noticia que hemos hecho hoy en el informativo y vamos a cubrir un poco pues las espectaculares mareas de septiembre, las mareas del Pino, y un sitio habitual es el charco en la zona de las 4 esquinas, ¿no?, que suele desbordar. Sin embargo, cuando llegaron las imágenes lo que había era mucha suciedad. Yo sé que, lógicamente, tú has llegado hace relativamente poco y ese problema existe desde hace mucho tiempo, pero eres la alcaldesa de los arrecifeños y muchos quieren ver la solución. ¿Hay algún plan, algún proyecto para que una de las partes, una de las zonas más bonitas y más donde más visitantes van, tiene posibilidad de solucionar este problema? ¿Hay algún proyecto desde el Ayuntamiento? Nosotros no es un tema nuestro, es un tema del Consorcio Insular de Aguas del Cabildo Insular de Lanzarote. Lo hemos reclamado ya en muchas ocasiones, incluso al gerente, y sí, yo creo que se están tomando en serio en esto, pero es verdad que tengo que decir que, a pesar de que no es nuestra competencia, el gobierno del Ayuntamiento de Arrecife ya ha procedido ya en este año que soy alcaldesa a hacer una limpieza exhaustiva en más de 3 ocasiones. Pero sí es verdad que esto es un tema grave, así se lo hemos hecho saber el Consorcio Insular de Aguas, que como bien sabe es el órgano competente. Es verdad que, bueno, muchos años, ¿no?, para solucionar esto se tendría que haber solucionado hace muchísimos años, pero bueno, el gobierno del Cabildo pues no lo trabajó, y yo espero ahora que con el nuevo gobierno, que lleva un año, pues sí que se trabaje seriamente en esto. Pedro. Alcaldesa, mi última pregunta tiene que ver con la economía. Usted ya tiene presupuestos aprobados, ya tendrá más o menos una previsión. La ciudad lo está pasando muy mal, como toda la isla y prácticamente el mundo entero. ¿Se va a activar algún tipo de plan especial para ayudar a pequeños y medianos empresarios, o a los grandes, incluso autónomos, dinamización económica? Cuando se pueda, se va a abrir un poco pues la posibilidad de que se celebre algún tipo de evento que dinamice Arrecife. Mira, llevamos trabajando con la dinamización económica, más bien la diversificación, desde que empezamos. Siempre, desde que en mi programa electoral, y lo he ido cumpliendo, he dicho que no podía ser que el comercio fuera la única actividad económica de Arrecife, que había que, evidentemente, diversificar un poco, y ahí la construcción. Bueno, le hemos dado no sé cuántas licencias de obra hemos dado en este año, desde luego más de 50, 60 licencias de obra de todas las formas y colores, porque es que en la legislatura anterior se dieron muy pocas. Entonces, ahora, cuando hemos visto los últimos datos del paro, han visto que Arrecife ha bajado en el desempleo, pero curiosamente porque ¿qué ha subido? ¿Qué sector económico ha subido? En la construcción. Con lo cual, hemos cumplido con nuestra promesa, vamos a incentivar la construcción, vamos a incentivar la rehabilitación de los edificios y de las casas antiguas. Hemos sacado, como bien sabes, una línea de rehabilitación para aquellos propietarios que tengan casas de más de 40, 50 años en estado deteriorado, pues para que se puedan plantear hacerlo. Vamos a llevar al Pleno, ya tenemos el reglamento para la Comisión Municipal de Patrimonio. Usted sabe que la ley nos obligaba hace muchos años a tener una Comisión Nacional de Patrimonio, pero ningún alcalde ha tenido tiempo de hacerlo. Nosotros, evidentemente, es nuestra responsabilidad, ya tenemos hecha el reglamento, ya lo llevamos a Pleno, porque evidentemente la situación de ruina de todos esos edificios y casas que están a lo largo y a lo ancho de Arrecife no puede ser. Tendremos que plantear una solución importante. Se ha activado también la unidad de infracciones y sanciones. Cuando yo llegué de alcaldesa no había unidad de sanciones e infracciones, se ha activado, y también se va a dedicar a las sanciones urbanísticas, a aquellos propietarios que cometan infracciones urbanísticas, que son muchas, como por ejemplo permitir que el patrimonio, que estos bienes inmuebles, estas casas antiguas,
estén en el estado en que están, las que no puede permitirse. La ciudad tiene que embellecerse y pasa porque el estado de la ciudad no esté así, que es lamentable. Queremos ser una ciudad turística y desde luego no podemos ir por muchas calles y ver el patrimonio, sobre todo las casas antiguas en este trabajo. Ahí también queremos diversificar la economía. Y bueno, yo creo que lo hablaba hace tiempo, la crisis sanitaria es muy importante, no morirnos por ninguna enfermedad, pero tampoco nos podemos morir de hambre. La economía es muy importante y es lo que yo llevo intentando plantear desde hace mucho tiempo. La salud sí y la economía también. Rápido, Pedro. Que quería decir que, hombre, algunas medidas aparte de los bloques se tendrán que tomar, porque es verdad que hay que rehabilitar, que hay que tener bonita o bella o cuidada la ciudad, pero hombre, también tiene un tejido comercial, bueno, las medidas que hemos tomado, cultural, sí. No lo sé, es que hablamos, las medidas que es hemos verdad tomado, que casi se centró toda la intervención tuya, alcaldesa, en nada más que en temas de bloque. Bueno, hay dos medidas que adoptamos en los primeros días. Uno, autorizar que los propietarios de hostelería y de comercio ampliaran sus terrazas, y dos, la exención, la bonificación a los restaurantes y a los comercios que tuvieran terraza. Ya no pagan impuestos, lo sabes, a todos aquellos que tienen terraza. Era una ayuda al hostelero porque sabíamos que iba a tener muy limitada su capacidad y hicimos estas dos ayudas. Estamos planteando, pero el presupuesto es el que es, y como estamos dándole mucho más importancia a dos cuestiones fundamentales: servicios sociales, en la que por primera vez en la historia Servicios Sociales tiene más de 4 millones de euros, una parte por presupuesto y otra parte porque hemos incorporado remanente de tesorería, y a el tema de la inversión. Para nosotros es muy importante la inversión en el Ayuntamiento de Arrecife, porque es un ayuntamiento muy abandonado desde el punto de vista de la inversión. Hay que hacer muchas cosas, por lo tanto nosotros, hoy por hoy, nuestro presupuesto para lo que da es para servicios sociales y fundamentalmente el capítulo de inversión, además de todos los gastos diarios que evidentemente un ayuntamiento tiene. El alumbrado, estamos terminando la auditoría de instalaciones eléctricas para ya acometer, pues son varios millones de euros los que vamos a invertir en alumbrado. Necesitamos una auditoría de instalaciones eléctricas, que desgraciadamente no se había hecho, pero que ya hemos iniciado nosotros, y también creo que hay mucha inversión en Arrecife y por lo tanto ese dinero también lo vamos a dedicar a inversión, que también es una manera de generar empleo. Astrid, respuesta rápida, por favor. La fiesta de Navidad ¿se van a suspender o todavía eso no está tomada la decisión? Hombre, nosotros en Navidad solo tenemos la cabalgata de los Reyes Magos y yo, hombre, espero que en octubre, vamos a ver qué pasa en octubre, noviembre, en el que la Mesa Insular de Alcaldes decidimos reunirnos en octubre y ver cuál era la situación para autorizar o no solamente fiestas, sino actos culturales, conciertos, eventos, porque yo estoy muy preocupada por las empresas que se dedican a los actos culturales y de ocio, porque eso genera empleo, y en mi ayuntamiento hay muchas empresas que tienen ocio y se dedican a este tipo de cosas, y porque dinamiza la ciudad y es economía. Pero es verdad que vamos a ver cuál es la situación de la pandemia, que veo que no va a ser fácil, pero bueno, con mucha probabilidad tendremos que suspender pues la cabalgata, e incluso me da la impresión que también los carnavales para la fecha en la que está determinada. Eso lo me preguntaba, también puede verse afectado. Todo depende de cómo vaya desarrollándose el virus. Yo desde luego, en cuanto nos permitan, corriendo a organizarlo, porque creo que es economía y porque creo que la gente se merece diversión, pero desde luego eso es una economía, es una industria, hay gente que vive de eso, y por lo tanto yo, en cuanto se pueda hacer, desde luego la primera que me voy a apuntar a esto soy yo. Alcaldesa, para terminar le hago la pregunta como líder del Partido Popular en Lanzarote, y también en este caso como miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular. El tema de la inmigración está ocupando y preocupando. Hemos venido advirtiendo los medios de comunicación desde hace ya meses que la situación se podía complicar, que podía haber un colapso de las instalaciones, de las improvisadas instalaciones que el Estado tiene en Lanzarote y en Canarias en general. En Lanzarote se está viviendo ya una situación realmente, no voy a decir que peligrosa, pero sí preocupante. El aula de la naturaleza de Mague, que es donde se alberga aquellos que llegan para confiscarlo no, en este caso confinarlo hasta que pase una cuarentena y se demuestre que no está contagiado. Está ya a tope, no cabe más. Ahora están precisamente en una especie de lonas, de casetas de lona en Puerto Nao, las que llegaron hoy por Arrecife, 53 personas. El Estado está cumpliendo
con su labor, en este caso, porque es el que tiene las competencias en inmigración en Canarias y en Lanzarote en concreto, doña Astrid? No, y lo llevamos diciendo, y concretamente quien les habla como diputada, desde hace mucho tiempo. Cada vez que hablo de esto en el Parlamento, pues me llaman alarmista, me dicen pues de todo lo que considere. Mire, en enero de 2019, ante una denuncia del Partido Popular y de quien les habla de la instalación del radar en el norte de la isla, porque yo creo que un continente no puede tener no controlado un espacio, es decir, que en la zona norte de Lanzarote no hay radar, por lo tanto no tenemos patrullera, con lo cual esto lo llevo reivindicando del año 2017-2018. Bueno, el radar se compró en el gobierno de Mariano Rajoy y le pusieron la moción de censura y entró el gobierno socialista. Grande Marlaska, a una pregunta del senador Asier Antona, dice en enero de 2019 que ya se iba a instalar el radar en la zona norte. Estamos en octubre-septiembre de 2020, han pasado 1 año y 10 meses y el radar, a pesar de que está ahí, sigue sin instalarse. Yo creo que toda frontera europea debe tener un control. Hemos hablado también de qué pasa con estos menores inmigrantes, estos menores no acompañados. Hemos pedido una solución por cuestiones pura y exclusivamente humanitarias. Especialmente vehemente fui cuando en noviembre del año 2019 se nos murieron muchos niños, adolescentes, en las pateras en el norte de la isla. Es verdad que fui especialmente vehemente en el Parlamento, pero porque me dolía que se produjera estas situaciones por falta de recursos del gobierno español y también del gobierno canario. ¿Usted ha visto que le ha molestado a alguien? Hace un mes se murió una señora con su bebé en las costas de Fuerteventura. Si le digo que si de algo hablo es porque yo lo he llevado desde hace bastantes años en el Parlamento todos estos temas. No hemos avanzado nada, nadie nos ha hecho caso. Pero, y estas son las circunstancias. Y nosotros sí lo que sí hemos hecho es se puede complicar, hasta incluso se está creando, que yo creo que hay que tener mucho cuidado en las redes sociales, temas ya de racismo puro y duro, hay que tener cuidado, pero es evidente que también está contribuyendo de manera indirecta el Estado español al no tener los medios ni la infraestructura para soportar, porque además de eso, Astrid, usted lo sabe muy bien, el tema de la inmigración ya no solo es un problema humanitario, que lo es evidentemente, es un problema también de recursos, y se está utilizando recursos cuando, por ejemplo, policiales, cuando no tenemos ni siquiera para cubrir la seguridad. Pues esto es mucho más fácil. Mire, el Ministerio tiene espacio suficiente en Lanzarote para esto. Mire, primero, con respecto a las redes sociales y los comentarios. Es verdad que por parte de la alcaldía se puso un post en el Facebook diciendo que como consecuencia de que había entrado la patera habíamos redoblado la desinfección. Es verdad que a lo mejor no se explicó bien. A ver, hay un protocolo de actuación aprobado por el gobierno español y el gobierno español es Partido Socialista Podemos. Y el gobierno español me dice, que creo que además somos de los pocos ayuntamientos que hemos cumplido con la normativa, dicho sea de paso. El gobierno español dice, PSOE Podemos aprueba un protocolo de actuación y plantea que cuando entre una patera se debe redoblar la desinfección. Dicen algunos que el comentario de la alcaldesa fue racista y curiosamente lo dice el mismo partido político que ha aprobado ese protocolo de actuación. No, entonces los racistas no es el Ayuntamiento de Arrecife, los racistas son Partido Socialista y Podemos, que son los que hace algunos meses han aprobado ese protocolo que dice que cuando viene una patera yo tengo que redoblar la desinfección, que dicho sea de paso, han entrado pateras en otros municipios de Canarias, ¿verdad? Bueno, pues curiosamente, a lo mejor en municipios de los mismos partidos políticos del gobierno español no lo aplican, nosotros sí lo hemos aplicado. Nosotros hemos redoblado la desinfección, pero no por un tema de racismo, sino por un tema de cumplimiento de la normativa. Y el titular es clarísimo, Podemos de Lanzarote tacha de racista el protocolo de actuación del gobierno español, que es PSOE Podemos. Nos tenemos que ir. Una simple, bueno, hoy nos desayunamos con la mala noticia de que fallecía el empresario inmobiliario, también relacionado con los medios de comunicación, Jaime Cortés Maceo. No sé
porque el hombre, la verdad que encima moría en Arrecife, moría en la isla de Lanzarote, y moría porque, bueno, venía un tema personal de trabajo, pero lo cierto es que el hombre se ha muerto sin ver lo que era su ilusión, que era, de alguna manera, urbanizar esa pieza importante de la ciudad como es el islote del Francés. Una pena, la verdad. Él se reunió conmigo para firmar, para poder desarrollar un convenio urbanístico en el cual yo estaba absolutamente conforme, y cuando íbamos a empezar a los preparatorios para firmar ese convenio urbanístico, Costa, la Dirección General de Costas del Gobierno español, decide proceder a la revisión del deslinde. Por tanto, lo que le planteamos con esa revisión del deslinde, no se podía hacer ningún convenio urbanístico porque no sabíamos cuántos metros disponibles iba a tener, si 2.000 o 100. Es verdad que es una pena que haya estado tantos años, y bueno, y parece que esto no va a tener fin, es verdad que lo de esto no va a tener fin hasta dentro de muchísimos años, y la verdad es que sí, que es una pena. Pues Astrid, un abrazo. Y más sentido pésame a la familia del Verbo. Muchas gracias, Jorge. Venga, un abrazo. Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife del Partido Popular. Bueno, pues un poco la verdad es que la situación de la inmigración ocupa y preocupa. Se mezcla con el tema del COVID-19, complica más las cosas. Lo que quería decirle a la alcaldesa, y se lo he dicho también a la presidenta del Cabildo, y es que, aunque no son competencias, porque la inmigración es una competencia estatal del Estado, y la delegación del Gobierno está sufriendo a nivel de Canarias críticas, sobre todo con el tema de... En fin, se considera en Gran Canaria que no ha sido muy acertado. El titular del Canal 7 ayer pidió la dimisión del Alcén Montana. Claro, porque en lugar de el Estado, exigir al Estado que cuente con infraestructuras adecuadas, en las zonas adecuadas, pues no le ha quedado más remedio a la delegación del Gobierno que buscar hoteles vacíos para intentar cobijar a estas personas, ¿no? Pero claro, todo esto, que después es muy fácil de manipularse, de hacer demagogia. Bueno, se han mezclado fake news de estas, lo de los chicos en la piscina. La piscina que no tiene nada que ver con los chicos que están en el hotel. ¿Es razonable que se meta a los inmigrantes en hoteles? Pues no lo parece. Lo normal es que haya infraestructura adecuada del Estado para meter a todo el tema de la inmigración. No digo yo que en un momento puntual se pueda meter a una patera y tal, pero en fin, no parece lo más razonable, no las zonas turísticas nuestras, y más como estamos ahora, pues no es muy bueno. Aparte que evidentemente que produce un efecto llamada. El Estado español ahora mismo no está dejando repatriar, ni siquiera distribuir a los inmigrantes que llegan a Canarias en España, porque antiguamente, cuando en Canarias se llenaban los centros de acogida, se desplazaba al territorio peninsular, que es mucho mayor. ¿Y por qué no lo está dejando? Porque la Constitución lo recoge, la distribución pues entre una de las las comunidades. cosas que me dicen fuentes policiales, es que el Gobierno no quiere crear el efecto llamada también, que resultaría que, porque realmente lo que quieren, como no se pueden repatriar, están viniendo un montón de gente, vienen a Lanzarote o a Canarias, de Canarias lo envían a la península, que es donde ellos quieren ir para después saltar a Europa, saltar en este caso a Francia, a los países de Europa, ¿no? Lo que quiero decir es que esta situación nos está perjudicando, porque ese efecto llamada que el Gobierno dice que no quiere hacer, lo está haciendo ahora aquí en Lanzarote y en Canarias, sobre todo en Canarias. Por lo tanto, yo creo que si encima no tenemos vigilancia, si encima cada vez que viene una patera se tiene que utilizar recursos, los escasos recursos de la Policía Nacional, que ya están hartas, entre comillas, porque no pueden, tienen que sacar gente que está de vacaciones, porque no tienen suficientes números para hacer vigilancia, la ordinaria, en la isla y en este caso en Arrecife, y además utilizar los escasos recursos que se utilizan cada vez que viene una patera. Yo creo que, no sé, por ejemplo, todo el aspecto de la infraestructura militar, yo creo que sigue siendo infrautilizada. Primero, los cuarteles, que no entiendo por qué, porque no sé si van a creer que hay un conflicto. Por tema de seguridad. Pero y si no también, pues por ejemplo, los militares están especializados en hacer campamentos rápidos, base, muy limitados, lógicamente, pero que puedas dar tú las distancias, que ellos tienen ese tipo de cama, ¿sabes? Le pueden poner, pero no sé, hay cosas que se hacen, y al final, claro, la imagen esa del apartamento ya confunde, que como dices tú, hace un efecto contrario, y yo creo que también hay cosas que el Estado siempre se le coge como, con el pie cambiado. Sí, con el pie cambiado, que no lo ha tenido tiempo de preparar, y cuando esto ya llevamos tiempo. Pero Andrés, es que cuando Astrid decía eso, y lo decíamos muchos otros, que el problema iba a ser en el mes de septiembre y octubre,
Es que es evidente, y más cuando la delegación del gobierno, no es que lo digamos nosotros, en el mes de junio, en una entrevista que le realizaba en un medio de comunicación, el señor delegado del gobierno decía que la inteligencia militar o la inteligencia del Estado sabía dos cosas, que se había cambiado las rutas de las mafias, una parte importante se había cambiado para Canarias de nuevo, y segundo, que además de que se habían cambiado la ruta, no teníamos infraestructura porque se habían desmantelado cuando ya con la crisis anterior, pues prácticamente Gila hace ese tipo claro, de llamadas. por eso ahora están pidiendo al señor Pestana, y están pidiendo al señor Pestana la dimisión. ¿Por qué? Porque le están pidiendo porque el hombre, por la sumisión, que normalmente, pues como es nombrado por el presidente del gobierno, el representante. Pues claro, no pueden decir nada, pero pues ahora le están cayendo la que le está cayendo. Ese problema lo estamos teniendo con Ángel Víctor Torres, que yo creo que está llevando a cabo una buena gestión como presidente del gobierno de Canarias, pero está fallando a la hora de reclamarle a Madrid. En muchos aspectos, en ayudas del COVID, en temas, aunque está consiguiendo algunas cosas, es verdad que todavía le queda mucho por reivindicar. Todo lo de los controles aeroportuarios, que Susana Pérez lo demandaron, que pasaron, el gobierno de la nación pasó directamente de Ángel Víctor Torres. Efectivamente, que por cierto, a ver si Ángel Víctor Torres, que no llevamos mucho, solamente 9 meses intentando a ver si algún día puede intervenir. Yo creo que no es ni problema de él, sino de sus equipos, que en fin, que no hacen las gestiones pertinentes para que el presidente del gobierno de Canarias pueda estar en esta televisión, aunque sea vía Skype, ya que cuando viene aquí pues ni nos huelen, ¿no? Pero en cualquier caso, también la nueva consejera, porque tú le preguntabas antes, Andrés, ¿qué pasa con el tema de asuntos sociales? No quiso decir... Es lógico que a día de hoy, con el problema que hay de la inmigración, tanto social como económica, no hay ahora mismo una representante que esté hablando en los medios de comunicación, al menos aquí, lo hemos llamado, y la consejera de Asuntos Sociales, que es provisional, pues no quiere o no puede... la consejera de Asuntos Sociales en Lanzarote. Provisional. Claro, ahora se está diciendo Isabel Martín, pero es que ni siquiera se ha confirmado que ella ostenta el cargo. Hemos hablado con la de Gabinete de Prensa del Cabildo, nos dijeron que sí, pero después no pudieron intervenir. Pero yo creo que es que no tenemos ni que llamarle, es que tienen que ser ellos los que tienen que ir a los medios de comunicación. O convocar rueda de prensa, claro. A dar una rueda de prensa y aclarar toda la situación. ¿A qué están esperando? ¿Qué está esperando el Cabildo de Lanzarote? Cuando la situación no es culpa de ellos, porque es que el Cabildo no tiene culpa. El Cabildo ha echado una mano en todo lo que ha podido al Estado, incluso más de lo que podría. Y me parece bien, y ha hecho bien la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo. Pero hoy, dada la preocupación que existe en la ciudadanía, y eso es un termómetro que se sabe, hoy la presidenta del Cabildo, y si no la presidenta, la consejera de Asuntos Sociales tendría que estar ya convocando una rueda de prensa y aclarar toda la situación que hay con respecto a la inmigración. Porque lo peor que hay es la desinformación, los bulos, que además juegan en contra tanto del Cabildo como también de los comportamientos xenófobos que provoca la falta de información y muchas veces los bulos que corren de manera falsa. Insisto, no es por nada, pero hoy, si no la presidenta, al menos las personas que sustituye a Marcos Vergá, que está de baja médica, tendría que estar provocando una rueda de prensa y aclarando toda esta situación que se está generando en la isla de Lanzarote y donde hay tantos bulos que corren, tantas mentiras que perjudica, insisto, al Cabildo de Lanzarote, a los ciudadanos de Lanzarote y en general al problema de la inmigración, que es verdad que tiene muchas aristas y es complicado, pero que se está complicando más de la cuenta. Yo creo que se ha descontrolado sinceramente en Canarias la inmigración. Don Pedro, nos tenemos que ir. Hasta mañana. Don Andrés, hasta también la próxima. Nosotros mañana regresamos con más temas. Buenas tardes.